Tertulia magallánica desde la Perla del Estrecho en este último programa de esta temporada. Tercera temporada, 14 programas. Don Mario Arturo, ¿cuántos programas llevamos ya? 39. 39. Pasó el Digno tiempo. de tener al profesor No, Tafra. Tafra, otra cosa. Mira, yo la verdad te felicito, Esteban, Oye, por la personalidad sí. que tienes. Te ves bien decente, Esteban, ¿eh? Te ves bien decente. No, bien, Oye, Esteban, bien. Esta fue el primer corte que ha tenido el programa porque tuvimos que cortarlo y ustedes agarraron manija y me agarraron para el palanqueo de entrada. No, está bien, No, está bien. Profesor Tafra, este Oye, programa no, va a ser el profesor. traje, este traje sí que es de primer corte. Es que estamos... Sí. Los pepitas de oro Es que del esta cordón es la vaquero, ¿no? posibilidad Así que es. tenemos de postular al premio APES. Capaz que sea así. Sí. Oye, bueno, último programa, don Marino, de la temporada. Recordemos, hagamos un recuerdo de lo que hicimos. Oye, Primer programa. muchas cosas para recordar. El primer programa estuvo bien apetitoso porque hablamos del pan. Con una gran invitada, nuestra amiga Cristina Macay Musac, ¿no es cierto? Con la cual conversamos de los panes de antes, de las formas de repartir el pan, de hacer el pan. Nos acordábamos de las marraquetas, Claro. que a todo esto para nosotros la marraqueta que nosotros conocemos, los magallánicos, es esa que grande de kilo, con un corte en el costado, que venía la más chiquitita de medio kilo, y no es esta de la polémica que se habla en el norte, que es Que la sal, no la sal. que la sal o no la sal, Que son como 4 pancitos. son que uno puede cuatro, cortar. son 4 panes. Sí. La única mujer que estuvimos invitada esta Así es. esta La temporada, única, así que la única, sí. hacemos un mea culpa, Sí. sé que hay una nueva temporada. No, ya la veo, un homenaje Bueno, para ella. Oye, vamos, recordemos parte del programa. Po. El Volvamos. primer programa de esta tercera temporada. Quiero presentar a nuestra invitada, María Cristina Macay. Ella es hija de la señora Musac. Yo debería decir que es hija del señor Macay, pero no va a pasar mucho con eso. Estamos hablando de panadería. Bienvenida, María Cristina. Ella nos va a hablar de lo que fue y sigue siendo este negocio familiar. Queremos recordar los tiempos hermosos de las panaderías y de quienes hasta hoy día siguen con este lindo oficio. Bienvenida al programa. 1.000.000 de gracias, te lo agradezco, Esteban, se lo agradezco a cada uno de ustedes. La verdad es que, primero que nada, tengo que felicitarlos por el programa que tienen, es muy entretenido. Llegar a una tercera temporada no es fácil. Y compitiendo con Masterchef y todo eso, grande, lo tengo digámoslo. súper claro, sí. Así que felicitaciones por eso y reitero mis agradecimientos, el que nos permitan de alguna forma, como familia, poder mostrarles un poco a la gente y que conozcan lo que significa este rubro que yo creo que nunca va a morir, como son las panaderías. Así es. Así que muchas gracias. Yo me acordaba, recordábamos, el año pasado cuando conversábamos de este tema, cuando vivía con mi abuela Danisa en O'Higgins y tenía que bajar a buscar el pan, abría la puerta y me encontraba con un señor en una carreta, que seguramente la imagen la vamos a estar viendo enseguida en pantalla, y un caballero que bajaba con un canastito, preguntaba ¿cuántos panes quiere? Y yo le pedía, mi abuela dijo 1 o 2 panes y el caballero después seguía. Pero tal vez Cristina nos podía contar enseguida la historia de ese señor, de esa carreta y Carro. carro y del caballo, porque el caballo hay harto que hablar de él también. Cuéntenos de Sí. eso, Cristina. Bueno, es un poco lo que yo recuerdo, hace una buena cantidad de años atrás. No digamos. No voy a decir cuánto, pero una buena cantidad. Frane, estamos hablando de Fran Eterovich. Del señor Eterovich, Sí, sí. Fran Eterovich. Todo un personaje relacionado con el tema del pan, especialmente con el tema del carro. Seguramente, como dices tú, va a salir en pantalla una imagen del carro que él, por muchos años, y mientras yo tenía uso de razón, aparecía él con su carro repartiendo el pan y lo increíble de esto era que su caballo iba avanzando en la medida que él iba avanzando según las casas. Él tenía un canasto dentro del carro, no sé si alguna vez ustedes lo vieron, pero tenía distintas divisiones. Así es. Y dentro de esas divisiones ponía seguramente las ayuyas, las marraquetas, los moldes, que era lo que más, la flauta, lo que más se vendía. Entonces él sabía cuál era el pan que le encargaba a su cliente. Él bajaba con el canasto
Y en la medida que él iba tocando el timbre, iba entregando el pan, porque él bajaba con el pan para toda la cuadra. Sí. El caballo iba avanzando junto con él. Y así fue el programa dedicado a las panaderías. Y después también hablamos de... Lolo Muñiz vino a hablar de las lecherías, ¿cierto? Nuestro amigo Manuel nuestro amigo, Muñiz gran Lopsich. deportista. Yo creo que se lanzó en el primer programa el tema de los carritos que reparten pan y también hablamos y había unos carritos que reparten leche. Sí, Entramos a las leche. lecherías con este gran invitado. Fue muy Sí, bonito. Además tuvo un momento muy emotivo ese programa cuando él recordó A uno de sus trabajadores. trabajadores, sí. Fue un programa muy, muy lindo. Grandes recuerdos, aparte el Lolo, todo un personaje de la ciudad en el ámbito deportivo. Y verle la otra faceta, la faceta de su trabajo, quizás Sí. menos conocida para la gran mayoría de los magallánicos. Yo creo que fue realmente un acierto el hecho de tener en todos los programas un invitado, porque me parece que tuvieron mucho más recordación estos programas por lo que comenta la gente o cuando nos van a nuestros lugares de trabajo, nos llaman por teléfono, nos ponen un correo electrónico. Fue una linda temporada desde esa perspectiva, el haber rescatado a personas que vivieron parte de estas historias que nosotros comentamos. Pero usted trabaja en la universidad, me Ya, imagino. otra vez. Profesor. Ahora entiendo porque tú querías el desquite o todavía falta. No hay ningún... No, perdón. Nuestra amistad no lleva pimponeo. Bien. No. Es que parece que hubo una cápsula. Quedaste con la Sí, con el que- cargo conciencia. Sí, así es. Oye, veamos, recordemos el programa de Lolo Muñiz entonces. Me parece. Muchas gracias. Ahora, con respecto a la leche, yo tuve la suerte de ser hijo de lecheros, pero tampoco no eran lecheros, sino que mi padre trabajaba en Edelmac, mi tío Manuel en ENAP, y mi otro tío, que era el socio de ellos, era el que estaba en el campo de la lechería. Nosotros partimos el año, yo creo que fue antes del 50, por una sociedad con los señores Mayada, en el Fundo Yauyau, para allá arriba, donde yo me crié, viví toda mi infancia ahí, y como un par de años, nos separamos, cada uno siguió por su lado, en forma muy normal, o sea, separamos bien, o sea... Sin discusión. No, jamás. Así que cada uno por su lado, y ahí comenzó nuestra época de lecheros, digamos, en forma individual. Oye, yo hablaba con Lolo antes que él llegue acá, y como él bien dice, su papá trabajaba en Edelmac. En el DESA. En DESA. Su tío trabajaba en ENAP. Pero ese era el trabajo cuando tú llegabas a las 8 de la mañana. Pero ellos a las 5 estaban en faena. Ordeñando. Justamente, mi tío Manuel trabajaba en NAP, en Tres Puentes, ese tiempo ya. Él se iba a las 5 de la mañana a ordeñar vacas, y después de ahí, como le quedaba cerca, estábamos ahí en Barranco Amarillo hacia arriba, pasaba al trabajo antes de las 7 de la mañana. Posteriormente salían los carros a repartir la leche, después el procedimiento de alimentación de los animales en invierno, un proceso muy, pero muy bonito y muy sacrificado, ¿sí? Porque de los 365 días del año no había ni uno libre. Tienes que estar todos los días al pie del cañón. Y el proceso, me acuerdo de reparto, vuelvo a decir que cuando vivía con mi abuela en Punta Arenas, cuando me trajeron, ¿cómo se llama?, la isla por malo. No es así, Mario. Me tocó acompañar a mis abuelos. Así como en el programa pasado recordábamos a un caballero que pasaba con un carro a dejar el pan. Me acuerdo que el lechero era exactamente lo mismo. Pasaba un carro, uno si quería 2 litros, salía con 2 tiestitos de metal, entregaba eso y a veces te los llenaban de uno grande que andaban trayendo y te daban los 2 litros, o bien en la carreta ya habían y tú te dejabas los vacíos y te entregaban los llenos, y a la otra semana, me imagino, te entregaba. Pero era con un carro de caballo. Nos trajo Que se van a ir Se van a ir mostrando La verdad, las cosas que el lechero, bueno, partimos casi todo con carros con caballo. Claro. El carro llevaba, por tú, en ese tiempo las lecherías repartían en cada lechería más o menos como 200 a 250 litros por lechería. Y no eran no 2 o 3, sino que eran 20 o 30 lecherías más o menos grandes. El tercer programa, recordémonos que estuvo Patricio Mladinich Centurione, ¿cierto? Un tremendo invitado. Hablamos de la hípica, hablamos de la radiotelefonía, hablamos de
la colección de corbatas de Patricio Mladenich. Me acuerdo que cuando presentamos a Patricio, que lo trajimos por el tema de la hípica. De la hípica, empezamos a hablar de las corbatas, que había sido árbitro de básquet, que había trabajado en la radio. Y no hablábamos nada en unos cuantos minutos de la hípica. Sí. No, lo de la hípica al final lo hablamos a la carrera. Exacto. Bueno, sí. Te salió una talla buena, Marino. Bien, Marino. Saludos, Marino. Fue un buen programa, otro buen programa ese, es cierto. Y con un gran invitado. Gran invitado. Patricio se maneja Oye, súper pero vamos a ver, los invito a ver un pequeño resumen de ese programa. Veamos, Ya, ¿cómo quedó? Vamos. Soy el referente, como dijo, en cuanto a hípica, porque hay gente más antigua, gente que sabe mucho de hípica. Yo podría aportar desde el año 1959, te diría yo, 60, a la última carrera que se corrió el año 2007. Patricio, en su mejor momento, ¿cuántas carreras había en un domingo, por 10 ejemplo? carreras, cada carrera con 10, 11 caballos. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de la década final de los 50 hasta mediados de los 60. 10 carreras, eso la gente se quedaba todo el día. Aquí hubo prácticamente. más de 120 caballos en training y hubo aras, o sea, la hípica local se alimentaba con caballos regionales. No se traían caballos del norte del país, como ocurrió el último tiempo, o el último tiempo del 60 para acá. 10 carreras al día, hermoso. 10 carreras, incluso alguna vez se corrió sábado y domingo, duró poco ese sistema, pero se alcanzó a correr Me sábado y acuerdo domingo. que se corría sábado ¿Y los domingo, aras? sí. ¿Quiénes eran los dueños de las aras? Bueno, eran estancieros, era gente que se dedicaba a criar caballos, después los remataban y esos caballos participaban en las competencias locales. Hasta 1960. Después los hipódromos centrales empezaron a enviar caballos que se llamaban de eliminación. Claro. Ellos hacían carreras de eliminación para hipódromos de provincia y ahí entraba Punta Arenas. Y acá se hacía un remate, que en realidad no se podía decir remate, se usaba una dispersión, porque si no los martilleros se molestaban porque no pagaban el porcentaje. Sí, Ahora me ya se acuerdo, puede- los ahora remates, los me acuerdo remates, remate de claro. caballo. Pero para mejor entender, se hacía dispersión en el norte y los caballos que no sobraban No, se entregaban. traía el lote de caballos acá Ya. y acá la gente, los hípicos compraban su caballo. Ah, entiendo. Remataban Bien, su caballo. bien. Esta era la chaquetilla de mis yeguitas. De Leona No, Roja. no me la ponía yo cuando corría, sino el jinete. El De jinete. Leona Roja y Ah, lejana mía. ¿Qué talla? ¿Nos de cada Marino? Esta es de No, estrecho. Próximo Estrecho. programa. ¿Ah? Este, rojo y blanco. Patricio, eso de los Y colores, esta es la gorra. uno lo elige, ¿no? Uno lo ¿Subes diseña, tú? lo ¿Subes diseña, tú? claro. Y esto. Claro, Pero con casco, el jinete corre con casco. eso y sobre eso el casco. No. Esto se mete en el casco. Ah, Y acá tienes se razón. arregla. Claro. Y a la distancia tú los caballos los distingues por colores. Por la chaquetilla. ¿Cómo? Entonces hay que tener siempre, ojalá, Claro. vistoso para que tú, ¿dónde va tu caballo? ¿Dónde va? Tienes razón. Claro. ¿Te gustó, Marino? El próximo Sí, programa se la va a interesante. pedir va a cambiar la camiseta del Wander. Gran programa, y gran programa también nuestro querido profesor don Fulvio Molteni Torres, que nos acompañó. A los que nos hizo clase, por si alguno... ¿A ti parece que no te hizo clase? No, a mí no. No, sí se nota, eso quedó claro en ese programa. Y a lo largo de... Oye, mira, ¿sabes tú qué? Le Profesor Molteni? faltó la disciplina de Molteni Yo- porque llega tarde. Yo he cambia sabido la- que el profesor Molteni está empeñado en una campaña de alfabetización, hasta, digamos, Ah, verdad. está tratando de enseñarle a leer acá a todos Lo los que no personajes. logró- lo que no logró en San José. Oye, lo que no logró en 75 años está tratando de lograr logros. No, un gran saludo para el maestro Fulvio. Don Fulvio Molteni realmente es un maestro. Es de la época en la cual yo estuve en el liceo, no me hizo clases, creo que por ahí un par de reemplazos, una cosa así, pero uno inmediatamente notaba la diferencia en cuanto a esa formación integral, que no es solamente el asunto de enseñarte a analizar un libro, ¿no es cierto?, sino que es la cosa de la experiencia de vida, los valores que todo ser humano Eso es lo que debiera... hoy día echamos de menos. Eso. Tú diste con la palabra Claro, exacta. justamente. Formación. Eran formadores. Grandes maestros. Y bueno, y también desclasificamos alguna cosa con don Fulvio ahí, ¿por qué nos decía mojón? ¿Por qué nos decía carajetes? Claro. Incluso nos... Pelafustanes. Pelafustán incluso nos enseñó el significado Pasguato. de pasguato. Paso guato. Recordemos a don Fulvio aquí Sí. con todo el cariño. Sus palabras, muchachos, son muy
muy elocuentes para mí, muy significativas para mí, pero yo reviso mucho lo que pasó cuando trabajé, lo que hice en el colegio, y ahora vengo a darme cuenta de cuáles tal vez fueron mis errores. Yo sigo siendo un profesor de aula, eso tal vez sea un mérito, ser profesor de aula, porque es allí donde la educación funciona. La educación no funciona con palabras, ni con discursos, ni con leyes, ni con decretos. Funciona en el minuto que pasa en el aula, como dijo Gabriela Mistral algún día. Ahora yo a veces pienso en lo que hice y me doy cuenta de que a lo mejor yo puedo haber fallado, y quién sabe también otros colegas, en que llegamos tal vez mucha instrucción. Por ejemplo, ya por darle un ejemplo, cómo se escriben las palabras, cuándo hay que ponerle tilde, cómo hay que organizar una oración para expresarse bien, cómo hay que escribir, cómo hay que redactar. Tal vez uno cayó en eso y no fue a lo esencial de la educación, que es como darle a la persona perseverancia, voluntad, entusiasmo en la vida. Pero yo pienso que para satisfacción nuestra, o tal vez para consuelo nuestro, las promociones que uno conoció en los colegios han desarrollado estas virtudes que son las esenciales en la vida. Exactamente. Más que a lo mejor saber cómo se usa la letra, cómo hay que escribir con H la palabra exhalación y qué sé yo, esas cosas que uno enseña. Más que eso, lo que interesa enseñar es la forma de encontrar la felicidad, la satisfacción en la vida. Cuando yo empecé a trabajar en el 63 y las cosas se prolongaron durante toda la década del 60 y principios de la década del 70, las personas querían ir al colegio fiscal, al liceo de hombres. Después se empezó a preferir el colegio particular. ¿Y qué pasa? Que así es como se ha ido produciendo una, separación, yo diría, de las personas que vivimos en este país. ¿Podrían haber sido distintas las cosas? Yo creo que sí, podrían haber sido distintas. Se podría haber partido por fortalecer la enseñanza fiscal, la enseñanza pública, haberla hecho más variada. Eso podría haber ayudado a que en este momento tendríamos una educación que sería más homogénea, no habría, como lo dicen algunos, guetos a donde se mandan los chicos que son más problemas. El liceo era un colegio que recibía alumnos de todo tipo. Otro de nuestros invitados fue el tío Nico Vilovich. No me digáis tío. No me digáis tío, aunque esté grande, qué sé yo. Nicolás Vilovich, lo convidamos a este programa para que nos ayude a recordar a las famosas carnicerías que existían en distintos barrios y que casualmente ahí empezamos a descubrir que en la mayoría eran de yugoslavos, hoy día croatas, ¿no es cierto? Porque salieron una serie de apellidos de esa tierra. Creo que fue igual un lindo programa. Que se nos quedó una afuera, CATEF, después nos dijeron, oye, se olvidó. Sí, esos son los típicos llamados, oigan, el programa de las carnicerías se le olvidó, ¿cómo se llama? Algo, hablar claro. de tal o cual cosa. CATEF, Se nos olvidó. Cooperativa Agrícola de Tierra del Fuego, que estaba en Balmaceda con José Nogueira. Claro, y don Néstor Tadic era su gerente que tenía ¿Balmaceda o Waldo Seguin? Balmaceda. CATEF estaba en Balmaceda, con esquina José Nogueira, en diagonal al Centro Árabe o Cap Ducal. Exactamente. Está la vidriería ahora. Oye, Sí. y posteriormente CATEF se va a Errázuriz. ¿Es Rasuri a dónde? Sí, a Errázuriz de España, ¿cierto? 3 localcitos hacia abajo. Ah, por donde Usted de Rasuri sabe, así que... por donde estuvieron los vinos Lanfranco. Fruimpar. Fruimpar, ¿no es cierto? Fruimpar. Sí. Oye, con estos recuerdos los invito a ir a unos cuantos minutitos para recordar ese programa donde estuvo con el Nico tío Vilovich. Nico. Así El tío es. Nico. ¿Cuántos campamentos tuvo
ENAP en su mejor momento en Tierra del Fuego? En su mejor momento tuvo a Manantiales, Sombrero, Cuyen, Clarencia, o sea, Percy y Clarencia. Esos eran los campamentos más visibles. Anteriormente también tuvo un campamento muy grande que se llamaba, cuando recién lo inauguraron, Peyomenco City. Peyomenco City, que después fue convertido en Victoria Sur. Eso fue antes que exista Sombrero. Eso ya no existe ya muchos años. Eso fue uno de los primeros. Antes que existiera Sombrero. Sí, fue ¿Sombrero antes. qué año? No sé, pero bueno, fue el año 40, por los 50, por ahí. Por ahí surge sí. Y Clarence y Percy, donde eran campamentos muy pequeñitos, claro, eran terminales. Eran terminales. Por ejemplo, Clarencia era un terminal de embarque de crudo, ¿cierto? Y Percy era terminal de embarque de gas. O sea, estaban, digamos, a este lado, frente a... están en la costa. Y en Cuyen, Nico, donde tuvimos la oportunidad de vivir ambos. Vivimos dos, claro. Ahí había una planta. Estaba la planta Cuyen, que fue inaugurada el 29 de diciembre del 1962. ¿Y eso qué recibía? ¿Procesaba agua? Recibía gas, desde distintas baterías. Me explico. Cada batería que producía gas con distintas presiones, hablemos de 250 libras de presión y 1200. Y todo eso llegaba a la planta por distintos gasoductos. Ahí la planta lo procesaba, tengo entendido que sacaba lo que es propano y el resto, y el gas natural que quedaba, ¿cierto? Ese se volvía a reinyectar a los yacimientos, ¿cierto? ¿A los pozos? A algunos pozos, por supuesto, no a todos. Habían líneas de reinyección, habían compresores en la planta que para el yacimiento Cuyen, por ejemplo, de la misma planta salían hacia los pozos. ¿Y cuántos equipos de perforación había en esa época? ¿Perdón? ¿Cuántos equipos de perforación había en esa época? Estaba el equipo, estaba el 5, 6, 7, 8 y el 9. Y el 9 fue un equipo que se quemó el año, no me acuerdo si fue 60 y tanto, 70 por ahí. Oye, pero se quemó en Victoria Sur. Perdón. Eran 4 equipos grandes. ¿Cuántas familias vivían? ¿Cuántos habitantes llegaron a tener? Pero familias más o menos. Familias que vivían en un campamento. A ver, yo calculo que en Cuyen había unas... Tú debes tenerlo más claro, unas 100 familias, no, ¿Sí? menos. 100 familias. Sí, porque estaba la población de abajo, ¿te acuerdas? Sí. Y la de arriba. Pero antes es importante, bueno, ENAP en su mejor momento en Magallanes tuvo como 2.600 funcionarios. Y por cada funcionario de ENAP se calcula que habían 2 contratistas, 2 personas contratadas por, ¿cómo se llama? Contratistas. Así es que lo que movía ENAP en esa época era mucha gente. Y por lo mismo los campamentos de Manantiales, Cerro Sombrero y Cuyen tenían una alta población. Y los barrios también estuvieron presentes acá en esta tercera temporada y tuvimos un gran invitado, don Brígido Aicón, de la población 18 de septiembre, sector. Exacto. Que este año como población 18 de septiembre, ya lo hemos discutido largamente en programas anteriores, cumple como población 18 de septiembre 60 años. ¿Ya? Don Brígido nos trajo el recuerdo, ¿no es cierto?, de la fundación, hablamos de los negocios, ¿se acuerdan ustedes? De la económica, del Emporio de Alberto Guarategua. El Emporio de Alberto Guarategua. Por ahí Mario Derpich hizo una consulta y era el Morocho, el bar del Morocho. Cuando le echaban a Mario Derpich del Gato Negro del barrio Plaza, iba al Morocho. A otro Morocho. Lógico, a cambiar de aire. Cambiar Oye, de cuando aire. la libreta estaba llena. Claro, cuando la libreta ya partía para... Veamos a don Brígido, por favor. Ahora, el límite poniente podría ser Eusebio Lillo, o está la Milagrosa, Río de la Mano es el que está antes del supermercado. Del supermercado, lo que era Listo Sur antes. Exacto. Bien.
Bueno, hasta la Eusebio Lillo sí, porque al margen de eso se han construido montones de poblaciones. Ah, sí, pero la 18 se enmarca. Eusebio Lillo es la Milagrosa. Exacto. Claro. Sí, y después hacia el Y en centro. el límite oriente, yo diría que puede ser pasaje Rancagua. No, O Marqués de la Plata. pero y creo que Prat. Ah, Prat. Eres porfiado. No, Porque- dijimos que era Prat. Porque de Prat Y dale para con arriba- Rancagua. Claro, ¿Sí de o no? ahí, una vez que se empezó la población, se inició, se entregaron terrenos. Y se empezó a Entonces construir digamos todo que eso. Prat desde la vereda poniente, Exactamente. ¿cierto? Y esto lo digo porque de la vereda oriente, ¿cierto? La que da hacia la playa, eso correspondía al barrio San Miguel. Miguel, sí. Y resulta que la población 18 es una extensión del barrio San Miguel. El barrio San Miguel cuando crece hacia la población 18. Discúlpeme, una cosa. Me parece que usted tiene razón, que la población 18 es del pasaje Rancagua hacia el poniente. Porque en ese límite del pasaje Rancagua está la Junta de Vecinos San Miguel. Ya. ¿Se fijan? Y ahí... Me disculpa, Bueno, doctor. una consulta. Cuando usted llegó ahí, ¿ya se llamaba población 18 de septiembre? Cuando yo llegué, sí. Sí. Sí, ya se Ya. llamaba población 18. Pero resulta que nosotros la considerábamos de las casas municipales. ¿Ustedes se acuerdan dónde está el colegio? Sí. ¿Dónde está el...? Eso es Prat. Claro, Prat. Lo que pasa, disculpe, señor Aicón, el pasaje Rancagua termina precisamente en las casas municipales. Exactamente. Hacia el sur. Sí. Y de ahí hará unos 30 metros más o menos, como dicen los argentinos, haces 30 metros hasta la esquina, hasta Prat. Sí. Y ahí en Prat yo creo que es el límite. Claro, Prat. Sí. Pero es que viene no es recto. No es recto, claro. No, claro. Sí. Entonces uno no se da cuenta de eso. Se va cerrando Rancagua respecto Claro. de Prat. Y, Se va cerrando hacia el sur. compete con el pasaje Rancagua. Sí. Y ahí se divide, de ahí para arriba es Sí, y ahí están las casas municipales Las frente casas al donde municipales. estaba antes Claro. la maestranza municipal Eso y es. donde uno iba con los vehículos a sacar la patente. Sí. Recordemos a Manuel Aquivés, que cuando llegó Manuel, ¿cierto? Y tuvimos la suerte de compartir con él toda la experiencia automovilística de los distintos circuitos de la Patagonia, de los distintos volantes que vinieron, más el señor Muñiz, ¿cierto? Tuvimos Eulogio Cofré, el señor Guich, el señor Filenson. ¿Y recuerdan cuando, Mario Vitelli. bueno, a él lo invitamos para hablar del automovilismo en la región y le preguntamos desde cuándo se inicia en la mecánica? Ay, se y armó empezó todo. a armar una micro. ¿Se acuerdan? Porque él empezó desde muy pequeñito Cuando- viendo cómo se carrozaba una micro. Que vio pasar un chasis ahí. Y se nosotros transformó. queríamos que hable auto de carrera Claro. y empezó a armar la micro. Y nos hizo unos emotivos recuerdos del accidente, incluso de nuestro querido Esteban Karkovic, cara sucia. En la Cuesta de las Claro, Taras. porque él era el Su siempre, copiloto, ¿no? su copiloto de siempre. Claro. Y lugarteniente también, porque los viajes al Club Andino con carita sucia en su camión, él siempre, su fiel escudero al lado de Y él. se habló de de las carreras de la hermandad. Hablamos de tantas cosas bonitas que para la gente del automovilismo y para todos los magallánicos que hemos estado acá, creo que es válido invitarlos a ver Y a recordar. un pequeño resumen y a recordar este lindo programa. Saludos a Manuel. Demos la posibilidad de mostrar la foto. La mostramos al principio. La mostramos al principio. Se mostró, pero bueno, Sí, sí. para los que no vieron. Se nota que Oye, estás atento. Manolo, Son los hermanos Bison. Para que está bien. Oye, Manolo, la verdad que tienes un tema múltiple en tu vida, ¿cierto? Desde niño, en distintas cosas Pero me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo partiste tú en este tema de los fierros? Mira, yo tenía alrededor de 9 años cuando vivía y vivo ahí en Riquelme, 94, y de repente en la mañana veo pasar un chasis con ruedas
una persona conduciendo, chasis nuevo, y se estacionó un poco más allá de la casa donde tenía el señor Daniel Díaz las micros, que eran rojo con una franja beige y la parte superior era azul. Esta hacían el recorrido Barrio Prat, población 18. Y en ese momento pasando por Nogueira y Arrasuri. Claro. Y después subían por una parte Independencia, tomaban Señoré, subían por Bolivianes y Arauco y después Pérez de Arce. Y primero se llegaba como hasta la calle 4 o 5, después ya llegamos hasta la 10. A medida que hasta creció la la población también. En esos tiempos, Aníbal Gómez había traído 2 micros. Una Ford del 58 sería una frontal, que después la tuvo Bus Cóndor. ¿Bus Cóndor acá? Y hacía viaje al aeropuerto ahí tiene razón, Bus Cóndor. En Colón. En Colón. En Colón con Magallanes. Y después trajo una Dodge larga de 12 metros. Entonces, este chasis que viste trajo, pasar. claro, su objetivo era construir una micro que fuera un poquito más grande, porque fue de 12 metros 60. Y se carrozó ahí en el taller del señor Díaz, que en ese tiempo Daniel Díaz era el dueño del taller, pero Perdón, el taller no era don Alejandro. No, Alejandro Díaz Gota era la parte, digamos, de mueblería y esa parte. Y como don Alejandro Díaz Gota había trabajado con Fleury, ahí habían hecho otras micros. Entonces, realmente se empezó a carrozar igual que como si fuera una casa, la estructura, los limones, todo, y después tenían una fragua donde se calentaban los fierros, se moldeaban, después se agujereaban y se reforzaba la estructura. Posteriormente de eso, por fuera, ¿no es cierto?, se colocaban planchas de fierro negro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para darle resistencia le hacían una moldura. Entonces, don Alejandro Díaz Gota hizo un canalón, se colocaba la plancha y se colocaba un tubo, una cañería, y se apretaba con prensa y se le empezaba a golpear hasta que se formaba el rodón. Con esta cápsula de 8 niños símbolos del Barrio Prat, con este recuerdo de Manuela Queveque, nos vamos a una pausa. La última pausa comercial de la temporada. La última de la temporada. Así es. Aquí en La Perla del Estrecho con el profesor Tafra y bueno, invitamos aquí, cerremos este programa como corresponde, muchachos, ¿no? Aquí mira, por lo menos ya está el juguito de uva. Va pasando Pindi y bueno, Pancho, aprovechamos de agradecerle hoy en esta temporada a los amigos de ITV que nos acompañan en todas estas grabaciones, nos soportan, a la gente de La Perla, al Pancho, a la chica La Barra, a los amigos de la cocina que surten de masa crua. A Ricardo Chuenque, un gran agradecimiento para los amigos de la cocina. Son Jorge Barbosa, digamos que previo a las grabaciones de los programas, Marino pasa por la cocina y le preparan masa y come masa de pan cruda. Sí, pues. Cosas de Marino. Un verdadero ritual. Este sería, ¿cierto?, parte del menú de La Perla y se llama el plato Pollito al Velador. Oye, y un agradecimiento a Ricardo Chuenque, que es el hombre que mantiene aquí la Perla lista. Bueno, usted el profesor que nos atienda, po. Ya, pues será como todas las temporadas. Vamos a servir mientras ustedes comiencen con los recuerdos, me parece, ¿no? Y don Roberto Sar. Don Roberto Sar. Amigo. Que recordamos Río Seco. La historia de Río Seco. Hablamos al final quedamos igual con algo, si había brujo o no había brujo. Bueno, pero sí importante, ¿cierto? Que en ese programa no pudimos contar con nuestro amigo Marino. Nuestro amigo Marino tenía una situación personal que no vino. Imposibilitó. Claro, pero Marino ahora podemos recordar un poco porque había toda una mitología
respecto de los brujos, Sí. ¿cierto? Que tiene que ver con el sector de Barranco Amarillo. Barranco Amarillo y Pampa Alegre. Y Pampa Alegre. Sí. Entonces de ahí viene la discoteca Los Brujos, Sí. ¿cierto? Después estaba arriba la Picada del Diablo. Pero Drive-In Los Brujos. Drive-In Los Brujos. Del amigo Hans. Del amigo Hans. Donde el romance y la alegría se dan la mano junto al mar. Ah, esa parte me acordar, amigo Hans. Oye. Sí, mientras Sí. vamos a ver parte de ese programa, yo les voy a servir una cosa poca rica. Qué honor, profesor. Lo que usted diga. Bien. Vamos a recordar a Río Seco. Todos los animales que venían de Porvenir se faenaban en Río Seco. El primer frigorífico, perdón, Mario, fue el de Puerto Sara, donde hoy día está San Gregorio, la planta de ENAP. Ese fue el primero. Y según lo que dice la historia, por ahí, por fines de los 1800, que empezó cada vez más necesidad de alimentación en Inglaterra, los científicos ingleses en ese tiempo inventaron un sistema para mantener cámaras frigoríficas en los barcos. Y al inventar o implementar los frigoríficos en los barcos, empezaron a hacer plantas faenadoras frigoríficas en las, comillas, colonias, Nueva Zelanda, Australia. El muelle que tú acabas, el muelle de Río Seco, ¿ese muelle alguna vez se ha pensado en ponerlo en valor nuevamente? Oye, muchas veces se ha pensado, la misma gente que vive en Río Seco, la Junta Vecina de Río Seco, nos hemos juntado muchas veces para presionar, para arreglarlo, para hacer es una cosa, yo creo, turística, pero de todas maneras. Y ahora que hace poco tuvimos los 100 años, Shackleton y Piloto Pardo, que lugar llegaron, donde llegaron. Exactamente. Ahí llegaron. Ahí llegaron Claro. a ese muelle. Ahí sí. Shackleton llegó para llamar a tiene Punta razón, Arenas de que lo esperen, ¿no es cierto? Todo eso. Sí. Y hay un proyecto que duerme hace muchísimo tiempo. Yo creo que este era el año para reflotar ese proyecto, que en el fondo remodela ese muelle, lo hace como era originalmente, no ya para uso de uso turístico, naviero, que tiene una costanera muy linda. Exactamente. Ahora, Y era todo digamos, sería el broche de oro, la costanera sería. Incluso, digamos, era el muelle con una especie de semicírculo donde uno podía entrar caminando y pasar alrededor del muelle y con vidrio para ver al fondo del mar si macanudo. Incluso la grúa que estaba en esa Había una grúa, sí, pues. en la punta del muelle se hundió, y me ha dicho gente de la Armada que sabe el tema que esa grúa está ahí, obviamente está oxidada, ¿no es cierto? Ya no se puede usar como grúa, pero se puede sacar y ponerla ahí como recuerdo de lo que fue eso. Ahí, tú decías, los animales, por ejemplo, que llegaban a faenarse, llegaban de Tierra de Fuego, llegaban a ese muelle. En cúter. Claro, en cúter, la gaviota, la goleta Diana, no sé cuánto eran. Y también, como te digo, de ahí se embarcaban las carcasas de los capones. Oye, Roberto, ¿y tú recuerdas qué cantidad de gente trabajaba en el momento más álgido, pic del frigorífico? La faena normalmente era de enero a mayo. Enero a mayo. Mucha gente que venía a hacer la esquila, terminada la esquila, se iba a hacer la faena porque se iba prolongando, digamos, partía en algunas cosas, seguía en otras hasta terminar en mayo, más o menos 300 personas. Que era, digamos, el momento... Y el poblado se creó en torno al frigorífico. Claro. Supuestamente, bueno, yo creo que no supuestamente, es así, el frigorífico se instaló ahí porque las máquinas, en ese tiempo máquinas a vapor necesitarían mucha madera, y era un sector de bosque, de árboles y agua. De los recuerdos de Roberto Sar, los quiero llevar a otro momento lindo que tuvimos en el programa, cuando repetimos la visita del tío Nico. El tío Nico, si es bueno, dijimos repite. Así es. Bueno, ha sido todo bueno, pero él tenía más temas. Y a él lo invitamos como exfuncionario de la Empresa Nacional del Petróleo y ex residente de un campamento, de varios campamentos. De una batería. Primero de una batería de producción, ¿no es cierto?, en la isla, y luego él fue poblador de Cuyen y de Cerro Sombrero. Así que con él, la verdad es que vivimos bonitos momentos. Lo personal fue muy emocionante. Ustedes saben que viví mucho tiempo en la isla, y particularmente muchos de ellos en el campamento de Cuyen en ENAP, y después 2 años en Sombrero. Así que para mí fue un programa
es bastante interesante. Y antes de ir a recorrer recordar una de esas imágenes, Mario, te quiero entregar un libro que contribuye al patrimonio industrial de la zona y que se llama Enapinos, los campamentos petroleros del fin del mundo, para que lo atesores como testimonio de esta esforzada gente aquí en la Perla del Estrecho. Muchas gracias, aquí en la biblioteca de la Perla, la biblioteca regional de la Perla del Estrecho estará. Gracias, Esteban. Vamos a las imágenes. Tenían el operador del yacimiento vivía ahí mismo. Perdón, tú viviste ahí. Yo también. Mi padre vivió. Claro. En una batería. Como operador. Teníamos, estaban solos en el campo. Nosotros teníamos, en este caso te voy a hablar de Calafate, que hubo mucha gente más antes que yo, ¿cierto? Viviendo ahí. No fui el primero ni el único. ¿Tú viviste solo o con otra familia? En el yacimiento Calafate viejo habían dos casas. La del operador de compresores, ¿cierto? Y la del operador de producción. Yo era el operador de producción. Y el operador de compresores era el que mantenía unos compresores, que eran 6, ¿cierto? Que eran los que reinyectaban el gas al yacimiento. Venía gas de Cuyen, ¿cierto? Y como no tenía suficiente presión para entrar a la reinyección, lo inyectaban desde allí, ahí mismo, al yacimiento. Y eran dos operadores. Las casas eran totalmente cómodas con todos los servicios. ¿Con su familia ahí estaban? Con la familia. De hecho, habían dos familias, digamos. De dos hecho, familias, aparte. Las primeras fotos que vamos a ver, que actualmente la están mostrando, dos hermosas mujeres, una doña Alicia Scott, de hoy día la casa de Dulce Scott. Ella era la esposa del señor Quijada, que era el operador de planta, y la otra dama es mi madre, que está con mi hermana y yo, mi padre era el operador de producción y esa era la batería de Catalina. Y ahí vivíamos de pequeños solos, se bajaba al campamento a hacer las compras una vez al mes. ¿Al mes? Y los perecibles lo llevaba al departamento de alimentación en camionetas, la carne y las verduras, a estas casas donde estaban nuestros padres. ¿Pero no habían roles como hoy día? No, en esa época... Sí. Bueno, en ese tiempo no sé, pero yo llegué un poco después, yo llegué ahí de poblador en el año 66 y bueno, uno tenía que arreglársela solo, tenía que, digamos, después de la hora de trabajo, ¿cierto? Tú partías con tu vehículo particular al campamento, que en ese tiempo estaba la cooperativa, la Copeaustral. Copenap. Sí. Copenap. Y después fue Copeaustral. Y ahí tenía su localcito y con un local bastante surtido, se compraban todas las cosas que uno necesitaba y se volvía al... Y así seguimos con la tertulia magallánica recordando estos 14 capítulos, 13 capítulos. Y disfrutando haciendo el 14. Y disfrutando de un pollito al velador. Pollito al velador, usted lo ha dicho. Hablamos con lo que lo llamé el niño símbolo del Club Andino de Magallanes. Uno de los niños símbolos, porque hubo antes, seguramente uno antes y otro después, pero hablar del Club Andino o hablar de Vitoco López y no hablar del Club Andino, no juntan, no pegan ni juntan. No es lo mismo. No es lo mismo. Recordamos los tiempos donde subíamos en camión ahí con carguita sucia, del Andarivel. El antiguo refugio del antiguo Club Andino, donde estaba el señor Asensio. El Asensio que arrendaba los esquís, claro que sí, pues. Y don Santiago Illich era el concesionario tantos años. Y ese antiguo refugio estaba en la mitad, más o menos en la distancia entre la punta del cerro y donde está actualmente el refugio. Claro, y para los jóvenes o la gente que sube al Club Andino, en la parada intermedia del Andarivel, de ahí uno... La telecilla. La telecilla, hablábamos de la telecilla. Sí. Salíamos hacia el refugio. Se quemó ese antiguo refugio. Se quemó, sí. Segunda vez que se quema, parece que antiguamente se había quemado uno también. Se había quemado, una cabaña que exacto, había. Sí. Exacto. Un incendio bien trágico ese fue. Bueno, eso, con Vitoco López estuvimos recordando el Club Andino y otras hierbas. Los autos eran distintos, el camino era distinto, se pasaba por debajo en el Lynch, cosa que muy poca gente sabe, y subíamos en camión con Carita Sucia. Con Carita Sucia, que lo recordamos con Manuela Quevé, que fue el programa anterior. Sí. Con el mismo motor que después lo ponía en el auto para correr. Con una lona atrás. Una lona y cerrada por fuera.
nos cerraban la puerta por fuera. Nosotros íbamos Después le 20 hizo niños. claro. Después le hizo una casita a Cholguán y ahí íbamos encerrados. Cosas que no se podrían hacer ahora por seguridad. Nadie mandaría a sus hijos a la montaña detrás de un camión tapado con una lona. Que no Pero siempre llegaba arriba. No había doble tracción, llegábamos hasta el Lynch y de ahí a patitas hacia arriba. Oye, Bitoco, y el tema del andarivel, ¿cuándo llega el andarivel? ¿Cómo era la cosa? Bueno, eso fue lo que yo pienso es una de las cosas que cambió el esquí. Nosotros empezamos, cuando se abrió el Club Andino a la comunidad, porque antes era exclusivo para socios, y en el año 65 cambia todo eso. Antuco González, Porotín Camelio, Mario Navarro, entre otros, abren el Club Andino a la comunidad. Ya deja de ser exclusivo para los socios. Pasa a ser inclusivo. Inclusivo. Y se forma la escuela de esquí con profesores que vienen de afuera, de Bariloche. Mary de Villalba y Anselmo Weber. Ya no existen. Y ahí empieza el boom del esquí. La telecilla llega al año 69. Proyecto Cormac. Un proyecto Cormac con Ematur, empresa magallánica de turismo, y se le da en comodato al Club Andino por 99 años esa telecilla, con un gran proyecto que era la telecilla y también equipos que los manejaba la DGR. Y en ese principio iban colegios, alumnos, se trabajó muy en conjunto con la comunidad. Fue la gran apertura. Pero antes del andarivel teníamos uno de arrastre que funcionaba con un motor de auto. Erwin Neracher. De una maestranza. ¿El papá o el hijo? El padre. Roberto es el hijo. Perdona. Y era una postación, no sé si quedan los postes todavía, pero era un cable de barril, cada uno teníamos que andar con un cinturón, con un gancho que mandábamos hacia la maestranza. Con un motor que yo lo conozco muy bien porque en el campo tenemos para la esquina el mismo motor Lister, esos monocilíndricos que se le ponía agua arriba. Como agua no había, se le ponía nieve y la nieve se derretía. Y claro, era un sistema de un cable sobre una roldana, cable sin fin, 700 metros de largo. Se hacía andar el motor a manivela. Nosotros éramos los más chicos, mirábamos cómo los grandes le daban vuelta a ese motor hasta que partía. Y ahí, como dice Mario, había que engancharse en esa cuerda. Y ahí uno partía hacia arriba. Y el gancho con el cinturón uno lo llevaba. Claro. También después estuvimos con nuestro amigo Jorge Insúa Fernández. Sí. Jorge Alberto Insúa Fernández, ¿cierto? Y tuvimos la suerte de compartir con él esas historias de negocios antiguos, de cómo se comerciaba en ese entonces, ¿cierto? Aquí Esteban fue parte importante ahí de los recuerdos, con nombres, con direcciones. Nombre, apellido, le faltaba el RUT nomás tenía todo Jorge ahí en la lista. No, fue un programa muy interesante que se nos hizo corto, como casi todos los programas, y yo los invito a recordar parte de ese programa de nuestro ex compañero de curso Jorge Insúa. Y siempre amigo. Jorge Insúa Fernández. Hijo de comerciante, mi abuelo, mi papá, que él falleció muy joven. Sí. Y bueno, yo seguí con mi tío después. Y en mi vida de comercio, digamos, hay tres etapas. Una que es cuando salía a vender con mi tío Alberto Insúa. ¿A qué edad estamos hablando? ¿Acompañando? 12 años, 13 años. ¿A bolichar? A bolichar y a ir a vender, porque en esa época se vendía mucha importación. Ya. Entonces íbamos a todos los locales, a Surco, o sea, no sé si se acuerdan de Surco. Sí, cómo no. Íbamos de Chaprayaxich, ¿se acuerdan? La esquina de José Nogueira, inolvidable. Y se caracterizaba por vender cosas importadas, exquisiteces, cosas ricas. Cofrima, el supermercado Listo. ¿Qué productos vendían, Jorge? Donde el papá de Mario Derpich. Supermercado Prat. Supermercado Prat. ¿Te acuerdas de qué productos? productos? El líder del barrio Prat. Sí, así era. Oye, ¿qué productos vendían? ¿Te acuerdas? Y vendíamos los turrones que ahora los trae Corco. Antiguo Gijona. El aceite de oliva Sabater, ¿te acuerdas? Que venían en latas. Tarros, claro. Las sardinas curveras.
que venían de España también. En aceite y con tomate. Después, azúcar, vendía también harina. Oye, ¿y tu abuelo viene desde España a Punta Arenas? ¿Directo? Directo. ¿O hace algún intermedio? No, él vino directo hasta acá. Él es gallego, ¿no? Él es gallego, sí. De San Juan de Cobas. Y yo tuve la suerte de andar por ahí buscando mis ancestros, que no los encontré. Algunas tierras que pueden hacer. Claro, unas montañas de pizarra, algo así, no quedó nada. Y bueno, y ahí después él falleció igual joven, a los 46 años, mi abuelo, mi papá a los 44. Y ahí quedó mi tío Alberto solo. Y después, bueno, yo me integré pues yo desde muy joven, de muy niño, repartía facturas en bicicleta, iba a cobrar en bicicleta, iba a cambiar los quesos que llegaban en mal estado de Doimo Kovacic Medic, ¿te acuerdas? Doimo Kovacic. ¿Dónde está? Doimo Kovacic, Madoimo, ahí en Maipú, esquina Jorge Mon. Ya. Que era el suegro de Juan Enrique Massa. Claro que sí, pues, claro que sí. Que el hijo después trabajó en Marisol. Pedro Kovacic. Y que había sido, me acuerdo, agente de Codina. Cuando yo terminé de estudiar, ambos somos de Manpower. Sí. Mi práctica la hice en Codina y don Pedro era el agente. El señor Palma era el vendedor estrella. Palma, estaba Guatón López. El Guatón López, sí. Carlos Gómez. Sí. Todos vivos, ¿ah? Todos vivos. ¿Carlos Carmela no era de Codina? No, él era de Dinac. Carlos Carmela era de Dinac. Sí. Y después igual don Carlos se independizó y él tenía una distribuidora. Él representaba Whisky Grant, ¿te acuerdas? Y los licores Midland. Ah, tú te refieres a Carmeta. Sí. El papá de Calde. El papá de Calde. El director del Alejandro. Así es. De Andrés. ¿Qué otro negocio de esa época? De Andrés, perdón. Andrés también. Bueno, en esa época estaba Surco, que siempre, en esa época era gerente Marcos Nikovich, que está vivo. Señor de Camping Sur. Así es. Sí. Perdón, Surco, para que la gente se ubique, estamos hablando... ¿Dónde está con mapa ahora? Donde estaba con mapa, en la esquina de la plaza se edifició... Frente al Banco Santander. Exactamente. Ahora, amigos contertulios, los voy a llevar a recordar otro programa, con otro invitado, por supuesto, que tuvimos, don René Vázquez Clemens, que lo invitamos porque queríamos conocer más de lo que había significado el tema de la electricidad y la luz en, ¿cómo se llama?, en esta región. Y la verdad es que fue un invitado muy didáctico, porque estaba, no voy a decir desde los orígenes de la electricidad, pero le tocó vivir momentos importantes de esa industria en la zona. Los tiempos de la Endesa. La Endesa, obviamente. Pero nos acordamos, ¿no es cierto?, de que después de Santiago, Punta Arenas es la primera ciudad de Chile que tiene alumbrado público. Alumbrado público. Y desgraciadamente, nuevamente Marino no estuvo. No sé, estuve. En ese programa. Sí. Usted estuvo también. Pues. Lo que pasa es que yo hablo poco, Mario. Porque aparte la Endesa, cuando se amurra. Cuando se amurra. Que han sido pocas las veces. Uno mantiene un bajo hijo único. Sí. Uno mantiene un bajo perfil acá. Claro, entre estos colosos de las comunicaciones. Exactamente. Oye, ¿qué tal si vamos a las imágenes de ese programa? Vamos, recordemos a don René. Partió una sociedad formada por los industriales magallánicos, por allá por el año 1897, y se crea la empresa eléctrica de Punta Arenas. Empresa eléctrica de Punta Arenas. Claro. Y ellos están hasta el año 1908 y pidieron las maquinarias a Estados Unidos, vino un ingeniero americano a instalarlas y eran realmente una maravilla de máquinas que estuvieron vigentes hasta el año 1955. ¿Sí? Primero llegaron unas máquinas a vapor, ¿cierto? Pero con pistones. El mismo principio del motor del auto, ¿verdad? Pero a vapor. Y ese vapor se generaba donde están las instalaciones de Edelmag hoy día, ¿cierto? En España, Progreso en ese tiempo, hoy día Croacia, ¿cierto? Sarmiento y Armando Sangüesa. Y por Armando Sangüesa pasaba el río de las Minas, como algunos de ustedes deben recordarse. Y de ahí se tomaba la refrigeración estaba al margen de la ciudad en ese tiempo. Estaba en las afueritas de la ciudad. No, de todas maneras no. Ustedes son demasiado jóvenes para eso.
Pero eso era. Y ahí nació con una inmensa chimenea que era la más alta que tenía Punta Arenas, ¿cierto? Eso lo recuerdo, sí. Claro. ¿Hasta qué año estuvo la chimenea? Esa chimenea estuvo hasta el año 1958, 60, por ahí la fotos deben ser. Mario, tú te debes acordar. Debe haber fotos. Sí, absolutamente, Sí, porque no me voy a acordar. Oye, yo creo que es que tú estabas en Porvenir. Y la veía el humo allá. ¿Quién estaba en Porvenir? Claro. No se acordaba. Oye, Oye, al pero norte. acordémonos, ¿cierto?, de los postes que eran de madera. Sí, claro. ¿Se acuerdan los Sí, postes? hace poco, pues en algunos barrios. Cuidado. Cuidado, a ver. Cuidado, había de madera, sin lugar a dudas, pero no se olviden de los postes octogonales que existían sobre la calle principal, que era la calle Boria. ¿Esos que eran de fierro? No, eran de cemento, ¿cierto?, de 8 caras. Pero eran, claro, de 8 caras, octogonales, eran así de grandes. ¿Y esos se fabricaban acá? Se fabricaban acá. acá. Oye, Claro. René, ¿es verdad que la corriente en un primer minuto aquí era de 110 volts? La verdad es que había una mezcla, o sea, se generaba para 2300 volts que hacía el anillo, no se van a recordar ustedes, pero había un anillo eléctrico en la ciudad, ¿cierto?, en tensión media que se llama hoy día, en ese tiempo era 2300 volts, y había unas casetas. Sí, de pues las cemento, casetas no, sí. claro. Estaban en la avenida las casetas. Una en Avenida España, Sí. en Palmano, Independencia con ¿España puede ser? no, Talca, Armando Sangüesa hoy Sí. día, En la Avenida Nogueira, La Avenida España hacia el... no, hacia allá no, porque no existía ciudad para allá, no se olvide. Que ahora, hasta hace poco había una... Claro. otra cosa. Después en el mismo edificio del Hotel Cosmos Ya. estaba la otra caseta y la otra en O'Higgins con Colón y en Talca con Colón. Yo las recuerdo de color verde. Exacto, techo Sí. verde, claro, porque eran de cemento, digamos, Sí. y puertas verdes Sí, metálicas, sí. y esas producían el anillo en media tensión, y de ahí se repartía, ¿cierto?, al resto de la ciudad. Y de la luz, vamos a seguir en la luz, la que nos trajo un gran artista nuestro, Talo Mancilla, que vino a compartir con nosotros, ¿se acuerdan ustedes? No solamente su arte, las cosas que ha hecho, sino toda su rica experiencia que partía por allá por el colegio Don Bosco. Don Bosco. ¿No es cierto? ¿Y continuó en la industrial, me parece? Y continuó en la industrial, en el internado de la industrial. ¿ah? O sea, vivía a 5 cuadras, pero... vivía a 5 cuadras, pero lo tenían interno. Era malo. ¿Se No, recuerdan? era muy buen niño ese, por eso. Era bueno, papá. claro. Y además nos contaba que tampoco después podía salir del internado a la casa porque lo dejaban castigado el fin de semana. Sí, qué problema. Por Dios, qué cosa. No había Ritalin en esa. No, nada. Ya lo pasamos muy bien con el gran Talo Mancilla. Vamos a compartir con él nuevamente. Talo, Señorita, pase la ¿y lista. cuándo comienza ya en el tema del arte público, diría yo? De que le cede Dawson. Después de la beca. Claro, esa fue la, ¿cómo se llama? Un diplomado que hice. Un diplomado. Ya. Y tú fuiste el creador de el tallado de piedra. De las Eso piedras, surge sí. en Dawson, tu Espérate, vida ¿están artística. hablando ¿de cuando estuvo detenido? Sí, claro. Pero El es que- hombre estuvo becado ya. No, pero entonces aclarémoslo porque yo cachaba más o menos para dónde podían ir, pero entonces su amor por el arte nace cuando usted estuvo detenido en Isla Dawson. O lo desarrolla. No, mira, es que yo, no mucho antes, porque yo te digo, yo tengo la suerte que mis padres, obrero sastre y mi madre modista, tenían una habilidad pero impresionante con las cosas que hacían, la ropa de uno, de todo. Y por ejemplo, yo me acuerdo después de los 4 años, yo me crié con una abuelita, con mi abuela, una vieja asturiana maravillosa, maravillosa. Y yo era el regalón de ella y ella me llevaba a todos lados. Y yo tenía un tío, ¿cómo se llama? Que estaba en Coyhai, que
Le dio una estancia en Coyhaique y se fue para allá. Yo era de Punta Arenas, era de Punta Arenas. ¿Y ahí empezó con las manualidades? Y yo me crié ahí en la estancia en Coyhaique Alto. Y él me enseñó a manejar, me acuerdo siempre, la cortapluma, que era una cortapluma arbolito en ese tiempo. Arbolito. Oye, pero una maravilla, y él me enseñó a hacer avioncitos con madera y un montón de cosas. Tallado. Preciosos. Y muchas otras cosas, unos animales. Y después, bueno, hacía cosas cuando estaba en mi casa acá en Punta Arenas, igual aprovechaba pues toda mi vida fue cachurero. Entonces juntaba pedazos de fierro, todo, madera igual. Y uno, pues ahí, que me acuerdo, me mandé unos condones que me mandé, por ejemplo, que en ese tiempo no sabía uno, pero el peligro que corría a fundir plomo. Fundiendo, ¿no? Claro, pero el plomo, ¿de dónde lo sacaba? Un día me subí al techo de la casa, una tremenda casa ya me imagino. ¿Cómo se llama? Y había unas cabezas de plomo así. Los clavos. Y todos los clavos eran con cabeza de plomo. Y ahí era la casa de mi abuela. Y entonces muchos aquí, y me acuerdo que había no me acuerdo dónde exactamente había, pero un amigo del barrio me dijo, compran plomo. ¿Y qué es lo que era el plomo? Me dijo, en los techos ponen los plomos. Y fuimos y ponle tú, costaba 10 pesos el kilo, por decirte algo. En todo caso, nos compraba Mario, no era Mario. No era la ferretería. No era la ferretería. No era San Marcos. Y entonces, imagínate, te despertaron. Y llegamos al penúltimo programa pues, de Tertulia Magallánica, donde tuvimos un invitado que yo no lo conocía, tenía referencias de él, lo conocí a través de la página, tenemos una página en Facebook que es Tertulia Magallánica, o la página de La Perla del Estrecho, con muchos recuerdos de aquí de la ciudad. Y él participa mucho, siempre o nos corrige si nos equivocamos algo, propone temas, siempre está muy participativo y con mucho conocimiento, muchos recuerdos, con una memoria similar a un caballero que no lo voy a mirar, pero parecido a un marino con tanto recuerdo. Pero está a mi derecha. Está a mi derecha. A mi derecha. A la derecha tuya. Guillermo Mel Gallego, que estuvo con nosotros en ese programa y recordamos, bueno, algo de la población 18, su labor en la municipalidad, de bares también. Oye, sí nos trajo el recuerdo del barrio Seco, ahí en la calle Chiloé, la señora Susana Levinieri, donde se juntaban los escritores. Y fue el único invitado que estuvo además en los dos bloques. Sospechábamos que podía ser para dos bloques, ¿te acuerdas? Y la verdad es que lamentablemente lo dejamos hablar. Hablamos de la biblioteca municipal. De la biblioteca municipal. Yo creo que nos dimos cuenta que estamos hablando mucho nosotros, poco los invitados. Y quisimos en este penúltimo programa decir que hable el invitado. Sí, ahí supimos que la biblioteca municipal cerraba a la misma hora que empezaba el toque de queda. El toque de queda que se tenía que ir de la biblioteca. La gente de la biblioteca a la casa de los amigos. A la casa de los amigos. Donde lo acogían. Claro. Ese fue un gran programa, lo vamos a recordar ahí en dos bloques con Guillermo Mel. Gran invitado. ¿Cómo se fue poblando la población 18 en relación, cierto, a la cantidad de gente que llegó en la isla Chiloé? ¿Cómo fue creciendo esto? Prácticamente la población 18 cacería en un 90% de gente que vino de la isla grande de Chiloé, de diferentes archipiélagos, o sea, islas turísticas. Y hubo un descendiente croata ahí, el señor Kusanovich, Emiliano Kusanovich, Arbonich, y un apellido francés, Collier, sí, que era vecino de Mario Galindo, del futbolista. Vivía en la casa contigua a él. Y después, posteriormente, siguió la calle 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12.
Y en la 12 viene la población Nuevo Horizonte. Y esos terrenos fueron comprados. No así los de la 18, los 18 fueron todos donados. La oficina de tierra y colonizaciones por el lado de la calle 1, la calle 2, la calle 3, la calle 4, y posteriormente las escuelas municipales fueron donadas, lo donaron los regidores, por Ernesto Guajardo Gómez, Armando Barría Triviño, cada uno tenía su sector para donar a su... a una gente específica. Claro, el Partido Radical era, Guajardo era socialista, Armando Barría Triviño era radical, el Partido Radical. Jorge Suitanich no estaba también. Jorge Suitanich, don Emilio Salles, Turler, René Lillo González, que mi hijo iba a la escuela conmigo, fue seremi de gobierno. Sí, ese es el papá de él. Y después el otro regidor, que decíamos regidor en ese tiempo. En ese tiempo eran regidores, claro. Los concejales, alcaldes y regidores. Oye, se eligiera alcalde. ¿Te acuerdas cómo iba llegando la gente desde Chiloé cuando venía al puerto, que era una cosa pero fantástica? Yo tengo la memoria de cómo venía la gente con esa ilusión de llegar, ¿cierto?, a la capital regional. Claro. Ellos vinieron, y esa era una autoconstrucción que se hacía en la Fonolita, la que hacían casi todas de Fonolita, que la entregó el señor Ivoni Virguesa en Libia, así, a costo como guste, le pague como pueda. Sí, pues don Ivoni tenía un camión reo y con eso lo repartía, maestro. Don Ivoni tenía una de las primeras ferreterías grandes. Claro, él es el papá del que hoy día conocemos como el Chochi. Bueno, claro. Intendente de Magallanes. Fue intendente el año 73, me parece. De 70 a 73, sí. Claro, y tengo entendido que la población 18 en general le debe mucho a don Svonimir porque muchísimo. ¿Cierto? Muchísimo. Que en verdad él repartía con el camión. Con su hermano Lucas. Claro. Flaco Lucas. ¿Y sabes quién más? También colaboró en la población 18, mi tío Juan Alberto Estefó. Sí, Palma, Estefó y Sánchez. Claro. Sí, eso estaban en la... Sí, pues. ¿Y eran ferreteros igual? No, ellos tenían la maderera. Barraca. Palma, Estefó y Sánchez. Eso estaba ahí donde está... General del Canto. Sí, pero en la 18 estaban arriba, donde está la sede del Partido Socialista ahora... En la calle... Donde está la Gran 7, en la esquina. Eso era Palma, Estefó y Sánchez. Y esos terrenos eran de la familia Mata. Y volvemos a esta última tertulia magallánica con todos esos recuerdos, pues. 14 programas en esta tercera temporada, partimos con 12 la primera, 13 la segunda, esta 14. tercera. Ahora la gran duda, oye, una cuarta. La segunda temporada terminamos el último programa sabiendo que venía esta tercera. Y hemos conversado harto que sentimos que nos ha ido mejor que en las anteriores, hay más gente que se ha incorporado al programa, pero llegamos a la grabación del último programa sin saber si hay una cuarta. Yo creo que no podemos defraudar a los cientos de miles de hinchas de Santiago Wanderers que ven este programa y que son los que elevan nuestra sintonía. Entre ellos quiero enviar un saludo a mi amiga Ruth Simeone, hincha del Santiago Wanderers de toda la vida, por supuesto. Entonces, Punta Arenas. No, son todos los que le dan sintonía a este programa, así ya no en vano ya vamos en la cuarta temporada. Acuérdate de la hincha de Porvenir. Claro, y mi amiga Anita Carreño de Porvenir también, un saludo para ella. Y las deudas que tenemos, muchachos, hemos dicho Puerto Natales, ¿no es cierto?, Porvenir, los campamentos, y por qué no extendernos a Río Turbio, 28 de noviembre. Pasando por esos caminos, ¿cómo era? Bueno, ya, yo les puedo explicar. No, por favor. No. Cómo llegar desde Dinamarquero. Recordado programa de rutas. Yo creo que si hemos logrado transmitir algo más, no son conocimientos, ninguno de nosotros es experto en nada, creo yo, pero sí el cariño con el que nosotros hacemos estas cosas, el afecto que tenemos por nuestros, digamos, coterráneos y por nuestra tierra. Sí. Y demuestra un poco lo distintos que somos. Creo que nos ha ido bien en sintonía. Tenemos que ser realistas también. Es porque
esto es acá, en Magallanes. O sea, yo creo que este programa a lo mejor en Rancagua no tendría mucha sintonía, pero... Sabias palabras, ¿eh? Sí. Claro. Yo creo que aquí podemos optar, ¿no es cierto?, a tener alguna figuración, pero más allá, uno tiene que saber cuánto calza. Así es. Don Mario, bueno, yo la palabra verdad, al cierre. Marino, no sé cuánto calza usted. Desconozco eso. Lo importante no es cuánto calza uno, sino que saber cuánto Claro, uno calza. por eso que le digo. Claro. En realidad, yo estoy muy conforme con estos 14 programas que hemos hecho, con la amistad que nosotros hemos ido, y yo diría que acrecentando. Yo quisiera ser muy agradecido del equipo que forma, digamos, este programa a través de los camarógrafos, el director, del mismo canal ITV, ¿cierto? Desde el director gerente, el señor Marusic, al cual le damos todos los agradecimientos, al señor Levet, y por supuesto quisiera yo agradecer a la Perla del Estrecho, que es aquí don Mario quien nos ha acogido, nos ha dado esta posibilidad de conversar de cosas, como dice Marino, con mucho cariño. No tenemos mucho más que entregar que lo que ustedes ven. Y yo la verdad que dentro de esta conformidad, esta alegría, quiero contarle a la ciudadanía que están invitados todos a un asado que vamos a hacer y que si Dios quiere en algún minuto vamos a hacer una cápsula para mostrarla. Para que en la tercera temporada Mario pagó el asado de la primera. Oye, cuarta temporada. Sí, pero está invitando a todos, o sea, Roberto Carlos, 1 millón de amigos. No, sí. Aclara que es para el equipo. Para todo el equipo que conforma la Perla del Estrecho. ¿Invitados los clientes de la Perla del Estrecho? Es que no son. No vaya a ser cosa que aparezca gente Pancho, en la ferretería San Marco a pedir el ticket de entrada a tu asado. Oye, con esa invitación van a resucitar hasta los clientes del Gato Negro, man. Marino. Esteban, profesor. No, por favor. Yo, para variar, interrumpiendo y payaseando en esta tercera temporada, igual te interrumpí, Marino, cuando tú querías rescatar que nos vamos en deuda con hacer programas, ojalá en una cuarta temporada, cuando corresponda, desde Puerto Porvenir, desde Puerto Natales y desde localidades intermedias. ¿Dinamarquero? Desde Dinamarquero. La verdad es que siento que quedamos en falta, reconozco, yo creo que la ciudadanía también, los televidentes, que hemos ido evolucionando, ¿no es cierto?, a partir de la primera temporada, y ojalá se dé una cuarta para, insisto, saldar esta deuda. Y sumarme a los conceptos de Mario, de rescatar cómo hemos desarrollado la amistad entre nosotros, entre el equipo, y tanta gente que de una u otra forma y por distintos medios se ha acercado para que este programa cada día sea más rico con esos aportes, ya sea de un libro, de un comentario o de una anécdota. Así es que me voy tremendamente agradecido de ustedes, de la gente. Eso, Mario, muchas gracias. Así, amigos, estamos llegando al final ya de esta temporada, tercera temporada. Habrá una cuarta que haremos a espera de que nos confirmen. Bueno, ahí lo veremos, pero muy agradecido. Ya Mario hizo los agradecimientos a todos los amigos de ITV, de aquí de la Perla del Estrecho, su casa. Y esperamos, como decía Esteban, volver y quizás visitar Natales, Porvenir, con el auspicio de entre la ferretería San Marcos y Córcora, no sé, podremos llegar por allá, yo creo. Sí, claro. Bueno, amigos, un saludo. Saludo. Un gusto. Un saludo, profesor. Muchachos. Marino, muchas gracias. Una siguiente temporada. Amigos, profesor. Saludos para todos. Marino. Muchas gracias por la audiencia, a los que nos vieron en sus casas.